Hola, mi nombre es Ingrid y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre diseño y composición de los espacios editoriales. Primero que nada, es muy importante saber que antes de procesar cualquier documento hay algunos aspectos que deben tomarse en cuenta para poder definir y planear de manera correcta su proceso. A continuación, yo les voy a hablar un poco sobre estos. El primero que tenemos son los acabados. De estos existen varios tipos y, como su nombre lo dice, son la terminación que va a necesitar nuestro producto que resulta de la impresión. Algunos de los tipos que tenemos son de encuadernación, plegados, normales, especiales y los cortes. Pero iniciaremos hablando un poco de los normales. El primero que tenemos es el alzado. Este básicamente es el proceso de juntar de forma ordenada todas las hojas que tenemos plegadas. Algunos ejemplos de estos son el grapado, cosido o fresado. También tenemos el corte, el cual es el proceso en el que el papel es cortado varias veces para adaptarlo a la máquina de impresión y para su posterior manipulación y encuadernación, lo cual al final nos hará obtener el tamaño final uniforme. Después tenemos el hendido, que es el corte continuo superficial para el papel adhesivo y que pueda despegarse posteriormente. Y finalmente el medio corte, el cual es el proceso por el cual se hace una marca, se utiliza presión sobre las hojas y se facilita el plegado de papeles gruesos y rígidos. Ahora los especiales, que como su nombre lo dice, cada uno de ellos nos va a brindar diferentes características. El que elijamos ya dependerá del resultado que queramos llegar. El primero que tenemos es el barniz offset. Este básicamente trata sobre una capa fina de barniz transparente, la cual protege de roces, rayaduras o huellas y suele dar mucho realce a la publicación que vayamos a aplicarlo. Después tenemos el encapsulado, el cual es un plastificado rígido que se utiliza en tirajes pequeños. Este normalmente podría conocerse un poco más como el enmicado, que suele hacerse con temperatura. Después tenemos el estampado, la cual es una fina película de plástico o metálica que realiza un grabado o estampado de la imagen que queramos. Seguimos con el laminado, el cual es la aplicación de una película de plástico que protege contra la suciedad, la humedad y la fricción y puede ser brillante, mate, con relieve o con textura. Luego continuamos con el perforado, el cual básicamente son cortes discontinuos para facilitar la separación de las hojas y normalmente conocemos como los engargolados, que son de los típicos cuadernos. Después tenemos el termorrelieve o falso relieve, la cual básicamente es tinta que forma una superficie que crea un relieve. Y finalmente el troquelado, que produce impresos que tienen formas distintas. Una vez visto lo básico, podemos continuar con encuadernación y plegado, los cuales son procesos que nos van a ayudar con la unión de varias hojas para al final poder formar una sola unidad. Entonces, hablando de encuadernación, primero iremos con sus tipos, que el primero que existe es el grapado lateral o plano, el cual básicamente las grapas se colocan sobre el borde izquierdo o en una de las esquinas de la página. Este grapado es muy sencillo y básicamente lo podemos encontrar yo creo que en nuestro día a día, cuando engrapamos algún trabajo, alguna tarea, etc. Después tenemos el grapado por el lomo o caballete, en el cual también se utilizan grapas, pero a diferencia del pasado, estas se ponen en el lomo del producto. El número de hojas puede ser un poco limitado, ya que a veces la grapa puede abrirse, pero puede ser muy útil para ciertos documentos. Después tenemos el cosido, el cual, como su nombre lo dice, las hojas son plegadas por medio de un hilo. Entonces, para este proceso es muy importante la dirección de la fibra, ya que ésta debe ser paralela al lomo para poder asegurar una buena resistencia y apariencia. Luego continuamos con el rústico, el cual generalmente es más conocido como de tapa blanda y podemos verlo en libros de bolsillo o revistas. Aquí básicamente se pega todo directo al lomo de la cubierta y puede ser también aplicado en algunos libros con tapa dura, sin embargo puede cambiar un poco la composición de la encuadernación. Después continuamos con el fresado, el cual normalmente se utiliza cuando se tienen demasiadas páginas y ya no se puede emplear el grapado metálico. Esta se realiza agrupando las páginas para después pasarlas a una fresadora donde se va a cuchillar y se dejan unas marcas o hendiduras que sirven para su pegado. Es muy importante que para este proceso se tome en cuenta un margen, ya que se va a reducir un poco el espacio.
Después, ahora sí tenemos el encuadernado de tapa dura, en el cual la tapa casi siempre es de cartón y es dividida en tres partes, el plano delantero, el trasero y el lomo. El lomo puede ser de dos formas, ya sea recto o redondo, y pues el recto suele ser del mismo grosor, el lomo redondo ya utiliza una cartulina un poco más fina, pero es un poco más resistente. Y finalmente tenemos el wire o el aro metálico, que básicamente es el proceso en el que se alzan las hojas, se perforan y se coloca el espiral. Yo creo que este suele ser un poco más conocido y también se conoce por nombre como engargolado. Ahora, para continuar, tenemos los plegados, los cuales ya son este punto en donde las páginas que tenemos ya impresas, vamos a juntarlas y las vamos a acomodar y doblar para darle un mejor impacto visual y también una facilidad de uso mucho mejor. En este caso existen dos que son muy comunes. El primero es el plegado paralelo, que son todos los dobleces o pliegues paralelos entre sí, y un ejemplo de este suelen ser los trípticos o los dípticos. Y después tenemos el plegado en cruz, que se utiliza para productos como libros, revistas o promocionales, y cada pliego se rediseña en ángulo recto respecto al anterior, obteniendo un cuadernito con páginas en orden. Este suele ser un poquito más sencillo de utilizar, pero ambos suelen ser pues muy comunes. Ahora, para continuar, creo que es muy importante que además de los tipos de acabados, también conozcamos un poco sobre elementos de composición, ya que en el diseño editorial estos suelen ser muy importantes y además el hecho de que sepamos para qué sirve cada uno o qué beneficios nos puede proporcionar nos va a ayudar mucho más a sacarles provecho y a hacer todo de la manera adecuada. Entonces creo que uno de los ejemplos mejores para esto es el periódico, el cual pues yo creo que es uno de los medios que todos conocemos, que básicamente transmite noticias e ideas. Y bueno, este suele ser dividido en tres partes de acuerdo a contenido. El primero puede ser contenido variable, ya sea noticias, análisis, opiniones. Tenemos el contenido regular, que frecuentemente siempre aparece, por ejemplo, programas de televisión, información sobre la bolsa, críticas, noticias meteorológicas, una sección de deportes, entre otros. Y finalmente los contenidos irregulares, que pues son aquellos que surgen de repente, ¿no? Entonces, ahora, de acuerdo a nuestra portada de periódico, que suele ser la parte más importante porque va a ser lo primero que va a llegar a ojos de nuestros lectores, hay unos puntos y elementos que debemos tomar en cuenta y que no pueden faltarnos. El primero es el folio, el cual está formado por el número de página, el título de la publicación y básicamente ayuda con la orientación dentro de la publicación y refuerza la estructura. Después tenemos la cabecera o el encabezado, que es la parte de arriba donde aparece el logotipo, los datos como la fecha, el costo del periódico. Básicamente este espacio es para la noticia más importante y pues normalmente se pone una foto, una introducción o algún subtítulo que llame la atención. Después tenemos el titular, que es el texto con el que se describe la noticia más impactante del periódico. También tenemos el balazo, que se refiere a la llamada de atención que se va a dar sobre el punto más importante de la noticia. Normalmente puede escribirse en negritas o con algunas otras letras más grandes para poder destacar del resto. Después están los créditos, que son la referencia del autor o la fuente de donde se obtuvo la información. El cuerpo del texto, que son los bloques de texto básicamente donde se formará la plana y se va pues ahora sí que compartir el contenido de la noticia. Las entradillas, que informan al lector sobre la intención del artículo. Los ladillos destacados o entrasecados, dependiendo cómo se conozcan, los cuales sirven para orientar al lector y fragmentar el cuerpo de manera que sea mucho más fácil su lectura. Y pues también es un contenido tipo resumen del texto. Tenemos la introducción o los subtítulos, que normalmente se van a usar para interrumpir algún texto muy intenso, muy largo, y pues ayuda a abrir nuevas secciones, a dividir los capítulos y a cambiar un poco el tema para que no sea tan extenso. Y finalmente el pie de foto, que van a ser las leyendas y pies de ilustraciones que van a ir debajo de los textos con imágenes. Por otro lado tenemos las revistas, que la portada también tiene su tipo de contenido, sus elementos, pero este puede variar un poco dependiendo de qué queramos hacer nuestra revista. Existen tres tipos diferentes. El primero son
las figurativas, que suelen ser las más comunes, las que más vemos, que básicamente utilizan una fotografía que casi ocupa todo el lugar y básicamente busca producir alguna sensación o emoción y captar la atención. Tenemos las abstractas, que suelen ser revistas de algún tema en específico, que normalmente no se venden a todo público, sino mediante suscripción, y las cuales frecuentemente no tienen un titular. Básicamente se utiliza el logo de la empresa, que se coloca donde mejor se considera adecuado. Y finalmente las que son basadas en texto, que suelen ser un poco raras en cuanto a publicaciones, pero los elementos que usan son casi similares a los utilizados en el periódico, y el diseño suele proporcionar información o entretenimiento porque básicamente utiliza texto. Entonces, una vez dicho esto, ahora sí podemos conocer un poco sobre los elementos de la revista. Algunos son básicamente los mismos que el periódico, pero hay algunos distintos que considero que es muy importante conocer. El primero son los titulares, los cuales nos pueden servir como lazo entre publicación y lector. Tenemos el eslogan, que como ya sabemos va debajo de nuestro logotipo, suele ser muy atractivo y nos puede dar una idea de lo que va a tratar la publicación. También tenemos el cuerpo del texto, que por un lado debe darle congruencia y unidad a la publicación, reflejando la identidad corporativa, y a su vez contribuir con el diseño, adaptarlo a las tendencias culturales para crear un contenido dinámico. También los paneles de texto e infografía, que suelen ser frases cortas que se utilizan para dar datos sobre hechos puntuales o alguna estadística. Los folios, que suelen ser el número de la página, el título de la publicación, en algunos casos el de la sección o capítulo, y pues nos ayudan básicamente a orientarnos. Y finalmente las imágenes, que en una revista suelen tener demasiado impacto, ya que generan alguna sensación, y suele haber de dos tipos principalmente, que está la fotografía o la ilustración. Y finalmente, pero no menos importante, creo que también hay unos otros elementos que suelen ser muy útiles si sabemos usarlos de la manera correcta, y pues pueden sonar un poco básicos, pero son muy importantes, como lo son el espacio, que obviamente si sabemos adecuarlo, aprovecharlo y acomodar todo de la mejor manera, siempre va a salir bien. También tenemos las retículas o rejillas, que suelen ser de muchísima utilidad, ya que pues son guías invisibles que nos van a ayudar como diseñadores a colocar con exactitud todo el contenido de la publicación, además de que si en su momento lo necesitamos nos va a ayudar como guía y va a hacer todo mucho más flexible y editable. Y también todo lo que son las maquetas, los planos, los layouts, que pues básicamente nos van a servir para darnos una idea de cómo va a ir todo y cómo es que se va a ver y si es que va a funcionar. Y finalmente, que tal vez no suele darse mucha importancia, pero realmente es importante, que es la selección del papel, ya que pues cada uno va a tener sus características, alguno puede reflejar más la luz, alguno puede absorber menos tinta, puede tener contraste, puede facilitar la legibilidad. Ahora sí que todo va a depender de lo que queramos, pero puede tomarse en cuenta y puede ayudarnos a tener un mejor resultado de todo.